Bueno, pues se cortó hace un ratito la grabación, pero seguimos en la clase de electrónica analógica. Pues aquí está. Ya esto es lo último referente a los filtros, ¿verdad? Ah, y una cosita más, nada más para recalcar. Nada más para recalcar. Si tengo aquí un filtro, vamos a poner un filtro pasa-bajas. Tengo una señal de entrada, una señal de salida, ¿verdad? El diagrama de Bode que vimos anteriormente, que se divide en dos partes. Una parte es frecuencia contra ganancia en decibeles, ganancia de voltaje en decibeles. La otra es frecuencia contra, perdón, no estoy compartiendo pantalla, ahí voy. Aquí está. Bueno, el filtro pasivo pasa bajas. Le puse una P más para indicar que es pasivo. Filtro pasivo pasa bajas de orden 1, ¿verdad? Ahora, este filtro pasivo pasa bajas tiene una señal de entrada, una señal de salida, ¿verdad? Ahora, con los diagramas de Bode, pues tenemos frecuencia contra ganancia de voltaje y frecuencia contra el ángulo de fase, teta. En este caso, como es un filtro pasivo pasa bajas, con el diagrama de Bode, o sea, el diagrama de Bode me estaría mostrando lo que hemos estado viendo anteriormente, ¿verdad? Aquí mi frecuencia de corte y esta sería mi ganancia en decibeles, por ejemplo, 20 decibeles, 10 decibeles, 5 decibeles, etc. Entonces, el diagrama de Bode aquí me estaría indicando cuántos decibeles estaría perdiendo por cada frecuencia que vaya aumentando. En el caso de el ángulo de fase, me estaría indicando igual, un ejemplo, ¿no? 45 grados, 90 grados, etcétera. Un ejemplo aquí me estaría indicando que a una frecuencia entre los 100 y 200 Hz voy a tener un ángulo de desfase de 45 grados. Y como es positivo, pues quiere decir que se va a adelantar tu salida respecto a tu entrada. Entonces, estos diagramas de Bode, para la primera parte me va a decir, ¿sabes qué? Este filtro que estás utilizando tiene una frecuencia de corte de 100 Hz, ¿no? Y va perdiendo tal cantidad de decibeles conforme aumenta la frecuencia. Ahora, este mismo filtro también va a tener un adelanto de fase de 45 grados entre 100 y 200 hercios. ¿Sí? Ahora vemos cómo el diagrama de Bode me puede predecir el funcionamiento de un circuito. ¿Se entiende la idea?
Bueno, pues si no hay dudas respecto a la parte de los filtros, vamos a empezar. Profe, yo sí tengo dudas. ¿Qué pasó? Bueno, es que le digo que no entendí muy bien porque estaba lleno el trabajo. Entonces ahorita que acabo de llegar y estoy viendo, no entiendo para qué sirve, para qué nos va a servir ese diagrama, o sea, la gráfica. ¿Cuál? Esta. Ajá, exacto. Estas de aquí Los de abajo. Bode. Ah, ok. ¿Se acuerdan que los diagramas de Bode me podían predecir el funcionamiento de un circuito? Ajá, sí. Bueno, en este caso, si yo no sé qué circuito es, ¿no? En este caso, yo solo sé que este circuito empieza a disminuir su ganancia después de una frecuencia, ¿verdad? Disminuye su ganancia de voltaje después de una cierta frecuencia. Entonces yo sé... Esos son ciclos, ¿no, profe? ¿Cómo? Son ciclos. Sí, la frecuencia son los ciclos por segundo. Bueno, entonces esos mismos ciclos llegan hasta cierta voltaje, ¿no? O decibeles, es lo que no entiendo. Sí, sí, sí. ¿Es con respecto al tiempo o cómo? Recuerden que la frecuencia me indica el número de ciclos por segundo, ¿verdad? Esta es mi frecuencia, número de ciclos por segundo. Los circuitos tienen ganancias de voltaje si son amplificadores, y en algunos casos, si son atenuadores, pues no tienen ganancia de voltaje. Entonces, estos filtros, estos diagramas de Bode me van a ayudar a que yo a predecir el comportamiento de un circuito. En este caso, ¿verdad? Me dice, bueno, si tú estás trabajando a menos de 100 Hz, todas las frecuencias anteriores a 100 Hz te las va a dejar pasar, ¿verdad? Ejemplo, vamos a dibujarlo aquí abajito. Tengo mi cajita, ¿verdad? Todas las frecuencias anteriores a 100 Hz, o sea, frecuencias bajas, me las va a dejar pasar. Y todas las frecuencias mayores a 100 Hz, o sea, frecuencias altas, no me las va a dejar pasar, me las va a suprimir. Ahora, eso es lo que te está diciendo este diagrama. Te dice, a partir de 100 Hz, ya no te va a dejar pasar ninguna frecuencia. Y vas a tener una pérdida de voltaje de tantos decibeles. ¿Ok? Luego, esta parte de la gráfica te va a decir, ¿sabes qué? Si tú estás entre 100 y 200 Hz, vas a tener un adelanto de fase de 45 grados. Ah, entonces, si estoy entre 100 y 200 Hz, vamos a dibujarlo aquí, si estoy entre 100 y 200 Hz, tengo una entrada, mi salida va a estar adelantada, esta es mi entrada, la voy a dibujar otra vez, mi salida va a estar adelantada, ¿cuánto? 45 grados, 45 grados, ¿ok? Entonces, estos diagramas de Bode te van a predecir el funcionamiento de un circuito. Entonces, si tú dices, a partir de 100 Hz me suprime las señales y la salida se adelanta respecto a la entrada, entonces debe de ser un filtro pasabajas. ¿Por qué? Porque todas las frecuencias anteriores a 100 me las deja pasar y todas las frecuencias superiores me las suprime. Entonces,
si yo veo estas dos gráficas, yo puedo tener una idea de qué circuito estoy hablando. Otro ejemplo, si tengo aquí un adelanto de fase de 45 grados, digo, bueno, un circuito que te adelanta 45 grados, entonces debe de tener un capacitor. Entonces posiblemente sea un filtro pasivo pasabajas con un capacitor. Aquí está. ¿Sí se entiende? ¿Se entendió esa parte? Sí, profe. Bueno, pues todo el rollo anterior de los diagramas de Bode, ¿se acuerdan? Pues es en esta parte donde ya se aplican en el diseño de filtros. Entonces, si yo les digo, oye, ¿sabes qué? Yo quiero que me diseñes un filtro, diséñame un filtro rechazabanda, por ejemplo. Filtro rechazabanda, diséñame un filtro rechazabanda que tenga frecuencia de corte 1 igual a 100 Hz y una frecuencia de corte 2 igual a frecuencia de corte 2 igual a 500 Hz, ¿no? Por decir algo. Entonces, las frecuencias anteriores a 100 Hz me las va a dejar pasar y las frecuencias superiores a 500 Hz también. El intervalo de frecuencias entre 100 y 500 me lo va a suprimir. Entonces, ¿qué circuito debes de hacer? ¿Qué valores de capacitor le tienes que poner para que te funcione esto? ¿Verdad? Entonces, esto, de hecho, es una tarea que se va a quedar. Diseñe. Se va a hacer para la próxima semana y lo van a explicar. Un filtro pasivo rechaza banda de orden 1 para una FC1 igual a 100 Hz y FC2, frecuencia de corte 2, igual a, vamos a ponerle 1 kHz. Aquí está. Más fácil, vamos a ponerle 600. Ahí está. Entonces van a diseñar un filtro que me deje pasar las frecuencias anteriores a 500 y superiores a 600. O sea, el rango entre 100 y 500 me lo tiene que suprimir. Y realizar la simulación. Entonces la próxima clase me van a mostrar cómo lo hicieron. O sea, ya les subiré esto en el Classroom, un poquito más detallado, pero lo que van a hacer es hacer la simulación y en clase me van a mostrar cómo hicieron su diseño y todo eso. ¿Sale? ¿Sí está claro? Sí, profe. Bueno. Una pregunta nada más. ¿Cómo, o sea, la cuestión de la tarea, cómo diseñaríamos el circuito o nosotros tenemos que investigarlo? No, de hecho, anteriormente aquí vimos cómo hacer los diseños. ¿Se acuerdan? Con esta fórmula de frecuencia de corte, ¿verdad? Este sería un filtro rechazabanda. Pues algo así van a hacer ustedes. ¿Y con cuánto, por ejemplo, si es un capacitor, veo que hay como un capacitor ahí, qué medidas o qué tipo o eso también nosotros lo calculamos? Eso ustedes lo tienen que calcular, ¿sí? El valor del capacitor ustedes lo tienen que buscar, porque no va a ser el mismo valor del capacitor dependiendo de la frecuencia, ¿sí?
Ok, ok. Permítame un segundito. Voy a dejar de presentar. Permítame un segundo. Vamos a checar el último tema. Vamos a empezar a ver el último tema ya y lo terminamos la próxima clase. A ver, estoy checando unos apuntes. A ver, voy a compartir pantalla. Sí. Bueno, tuve un pequeño errorcito aquí con esta parte. Aquí es, sí, con razón veía un poquito raro el diseño. Aquí es RC. De todos modos se los voy a mostrar acá. Frecuencia de corte, por ejemplo, para un filtro pasivo pasa bajas. Frecuencia de corte va a ser igual a 1 entre 2pi por R por C. Entonces yo quiero que esta frecuencia, este filtro, corte a 100 Hz, ¿verdad? O sea, su frecuencia de corte sea igual a 100 Hz. Entonces asigno el valor del capacitor o asigno el valor de la resistencia. Filtro, frecuencia de corte igual a 100 Hz para, no sé, voy a usar una resistencia de 100 kilo ohms, ¿no? Una resistencia de 100 kilo ohms y es la que voy a utilizar. Ahora, ¿qué valor de capacitor tengo que poner? Pues ya ustedes lo ven, ¿no? Pero esta sería mi fórmula de diseño. ¿Es 1 sobre qué, profe? 1 sobre 2 TRC. 2pi. ¿Es 2pi por RC? Por RC. 1 entre 2pi por RC. Con esta fórmula yo puedo hacer mi diseño de mi filtro pasa bajas, pasa altas y el rechaza banda, que es el que les acabo de dejar de tarea. ¿Sale? Aquí. Bueno, pues vamos a empezar con los últimos temas. Vamos a empezar con los últimos temas. Voy a cerrar esto. Sí, 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 sí. Ahí está. Bueno, el último tema de este curso se llama fuentes de alimentación conmutadas. Fuentes de alimentación conmutadas, ¿verdad? Es el último tema que vamos a ver. ¿Para qué nos sirven las fuentes de alimentación? Bueno, como ustedes sabrán, hay dos tipos de corriente, ¿verdad? Corriente alterna, corriente directa. ¿Ustedes con cuál de las dos corrientes creen que funcionen los celulares, las computadoras, los televisores, los estéreos? ¿Cuál de las dos creen que sea? ¿Corriente directa? Con corriente directa, ¿verdad?
Sin embargo, en la toma de corriente de mi casa, o sea, mi enchufe, ¿qué corriente me proporciona? Alterna. Me proporciona una corriente alterna. Entonces yo lo que necesito es algo que me convierta esa corriente alterna del enchufe a una corriente directa en donde yo pueda conectar mis dispositivos electrónicos. Y esa conversión se puede lograr mediante un convertidor, ¿verdad? Un convertidor de corriente alterna a corriente directa o una fuente de alimentación. Ahora, esas fuentes de alimentación lo que van a hacer es transformarme ese voltaje, me van a transformar ese voltaje alterno en un voltaje directo, el cual yo pueda conectar mis dispositivos. Hay varias maneras, ¿verdad?, de cómo hacer esta parte. Los diodos son unos dispositivos que nos permiten el paso de corriente solo en una dirección, y esta característica que tienen los diodos es la que se utiliza para construir los convertidores de alterna a directa. No vamos a entrar mucho en este tema porque a lo que a nosotros nos importa es las fuentes de alimentación conmutadas, ¿verdad? Básicamente... Profe, eso que mencionó es como los puentes rectificadores de diodos. Sí, para convertir. De hecho, el puente rectificador de diodos es un convertidor de onda completa. Entonces, vamos a ponerlo aquí. El puente rectificador, aquí tengo un transformador. Vamos a explicarlo a grandes rasgos, ¿verdad? Tengo el primario, sería muy feo este. 1, 2, 3, 4, ahí está. Primario el transformador, y voy a tener un arreglo de 4 diodos. Ahí está, algo más o menos así. Es difícil dibujarlo con el mouse. Aquí está, ¿no? Aquí voy a tener un arreglo de diodos de 1, de 2, de 3 y de 4, ¿no? Y de aquí voy a tomar la salida, mi carga, mi resistencia de carga. Aquí se representa con una resistencia porque todos los dispositivos internamente tienen una resistencia, pero esto de acá es tu celular, es tu televisor, es tu estéreo, lo que tú quieres conectar. Entonces tengo una entrada de corriente alterna y a la salida voy a tener una salida de corriente directa, ¿verdad? Estos dispositivos pues me ayudan. Ahora tienen sus ventajas y sus desventajas.
¿verdad? Una desventaja que tiene este convertidor, o sea, esta fuente de alimentación normal, o sea, mi fuente de alimentación sería un cuadrito que yo vería más o menos así. Esta es mi fuente de alimentación. Profe, siempre una fuente de alimentación viene acompañado de un transformador. Sí, tiene que tener un transformador porque este transformador vamos a suponer que tenga una relación 10:1. ¿Qué significa? 10:1. Son los embobinados, ¿no? Es el embobinado. Si aquí tengo, por ejemplo, 120 volts, ¿cuánto voy a tener aquí en el secundario? 12 volts. 12, ¿no? Es una relación 10:1, así es. Y esa relación 10:1 pues lo hacen de manera física con el embobinado. O sea, quiere decir que el primario del transformador tiene una mayor cantidad de embobinado, o sea, tiene más cable que el secundario, ¿verdad? Si de un lado tienes más cantidad de embobinado, pues quiere decir que tienes un voltaje mayor. Pero bueno, este es la fuente de alimentación común, ¿verdad? Su manera de funcionar y todo el rollo, pues no nos vamos a meter mucho en eso. Pero, ¿qué es lo que hace? Entra corriente alterna, 120 volts, y te va a sacar una corriente directa, vamos a ponerle de 12 volts, ¿verdad? 12 volts DC. Y esos 12 volts DC los puedo conectar en cualquiera de los dispositivos eléctricos, electrónicos. Ahora, desventajas de esta fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación, pues la principal desventaja que tiene es que al utilizar un transformador grande, este transformador pues tiene un costo, ¿verdad? El cobre pues es caro. De hecho, en las colonias de allá del sur, una casa que no está habitada, entran y se roban el cableado de la casa, literalmente, y lo venden como cobre. Entonces, el hecho de que el transformador tenga un embobinado, pues lo hace caro, ¿verdad? Lo hace caro, lo hace pesado, lo hace grande. Entonces, ¿dónde podemos ver este tipo de fuentes de alimentación? En su cargador de su laptop. Ya ven que hay un cuadrito. Bueno, ese cuadrito es tu fuente de alimentación. Tiene la toma de corriente de 120 volts. Ese cuadrito de tu laptop tiene una fuente de alimentación que puede ser con un puente de diodos, y a la salida va a tener 12 volts de corriente directa que se va a conectar a tu lap para que funcione correctamente. El cargador de celular, ven ustedes el cuadrito del cargador de celular, pues también es una fuente de alimentación, un convertidor de alterna a directa. Ahora, este tipo de fuentes de alimentación se empezó a utilizar para los primeros cargadores de celular, para las primeras laptops. No sé si recuerdan ustedes, no sé si lo llegaron a ver, hace ya muchos años, los primeros celulares tenían unos cargadores de forma cuadrada, bastante grandes y bastante pesados. Eso era antes de que los cargadores vinieran con el cable USB. No sé de cuántos años tiene eso, pero los celulares empezaron a venir como hoy los conocemos. El cargador tiene su cuadrito y su cable USB para que tú lo cargues, ya sea con tu computadora o ya sea de la toma de corriente, ¿no? Pero antiguamente no eran así. Los cargadores no venían divididos con el cable USB y el cuadrito, sino que ya venía unido.
esos cargadores pues, estaban bastante pesados y bastante grandes debido al transformador interno que tenían, que utilizaban. Y esa es una desventaja, ¿verdad? Esa es una desventaja porque los celulares pues tardaban mucho en cargarse. ¿Por qué? Porque al utilizar este arreglo de diodos, cada diodo tiene una caída de tensión de 0.6 volts, 0.7 volts aproximadamente, ¿no? Por cada semiciclo de la fuente de entrada pasa por 2 diodos, entonces a la salida, si tú tenías, por ejemplo, vamos a poner en este punto, ¿verdad? 12 volts. Si tú tienes 12 volts alternos de entrada, al pasar por esos 2 diodos, vas a tener 1.2 volts o 0.6, 6, 12, 1.2 volts. 1.2 volts menos en la salida, ¿verdad? 1.2 volts menos en la salida. Entonces, hay una pérdida de voltaje. Y por eso los celulares antiguos y por otras cositas más las baterías tardaban un poquito más en cargarse, tenían que dejar el celular cargando toda la noche para poder utilizarlo al día siguiente. Ahora con conectar el celular 2 horas ya se carga y vienen los cargadores de carga rápida también que le llaman. Conectas tu celular 1 hora y ya se cargó al 50-60%. Bueno, esa mejora en las fuentes de alimentación vino gracias a las fuentes de alimentación conmutadas, ¿verdad? Y es de lo que vamos a hablar la próxima clase, de las fuentes de alimentación conmutadas. Bueno, ¿hay alguna duda hasta aquí respecto a esto? Sí, está todo claro. Bueno, pues si no hay... Nada más, o sea, por ejemplo, si vamos a ver vamos a ver ejemplos de eso, profe, o sea, vamos a ver ejercicios de eso, de los diodos, o es otra cosa. No vamos a ver ejercicios de esto. Nada más es como una introducción. O sea, esto que acabamos de ver, todo eso de aquí, es una introducción para entender las fuentes de alimentación conmutadas. Eso lo vamos a explicar la próxima semana. Igual son las fuentes de alimentación conmutadas también, ¿verdad? Te van a tomar una corriente alterna y te la van a convertir a una corriente directa. Pero estas fuentes son mucho más eficientes, más pequeñitas, ya no necesitan utilizar un transformador aquí grandote, ¿verdad? Y es por eso que estas fuentes se han vuelto cada vez más chicas, los cargadores de celular pues casi ya ni pesan, es porque son fuentes de alimentación conmutadas. Y vamos a ver cómo funcionan. Esto nada más es como un intro, ¿no? Para entender mejor el tema. ¿Sale? Bueno, pues si no hay dudas, chavos, nos vemos entonces la próxima semana para las últimas clases de cálculo y para la última clase de electrónica analógica. ¿Sale? Nos vemos, cuídense. Cuídense, profe, gracias.